Así es, sin duda pasa por ahí la cosa, Bueno, todos los que estamos conectados, ¿no? estoy muy Más allá contentos del que, conocimiento que cada uno puede tener, es importante. ¿Cómo decís? exactamente, hay cerca de 40 participantes, es muchísimo. 41. 41. Somos todos muy agraciados, por decirlo de alguna manera, de poderte escuchar a partir de ahora, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Para mí es un gusto porque me considero entre amigos y bueno, cuando uno puede amar lo que hace, poder trabajar encima de lo que uno hace, hacerlo con placer y hacerlo entre amigos, creo que no podemos pedir más a esta vida. Así que bueno, bienvenidos a todos. Sí, Muchísimas gracias a los que se han sumado. ¿Te Gaby, te parece que demos interrumpo. comienzo? Sí, por último, mandarle un abrazo enorme a todos los profesionales de Paraguay, que hay muchos conectados, que es un sector y un hermoso el que amamos desde Esbeltia, y el compromiso de empezar a acercar más todo esto que se viene de Academia Esbeltia para formar a los hermosos profesionales de Paraguay. Así es. Bienvenidos a toda la gente de Paraguay, bienvenido a profesionales de Mega Shop que nos acompañan también. Y bueno, la verdad que va a ser un gusto y un placer compartir este rato junto a ustedes. Les comento la modalidad de la clase, así podemos hacerla en cordialidad. Normalmente yo hago la presentación donde voy a explicar y a contar un poquito de lo que sé acerca de HIFU o ultrasonido focalizado de alta intensidad. Diego me va a hacer de soporte en el chat para cualquier consulta que ustedes quieren hacer, que las vamos a responder al final. Todo lo que sea preguntas se van a responder al final de la presentación. Así no interrumpimos el hilo de la conversación. Así que si les parece, muy bienvenidos nuevamente y damos inicio a esto que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, o HIFU, o HIFU, o como le quieran llamar. Siempre que hablamos de ultrasonido, tenemos que remitirnos a los orígenes del ultrasonido. Entonces ustedes van a ver que yo voy a contar desde lo que es la clasificación, la definición de ultrasonido focalizado, sus orígenes, indicaciones, contraindicaciones, usos habituales, casuística y todo lo relacionado para que de esta terapia hagan una de las mejores terapias para lograr un verdadero lifting no quirúrgico, como se le llama a esta tecnología. Así que bienvenidos a ultrasonido focalizado de alta intensidad. Si nos remitimos un poco a lo que es la definición, ¿qué significan estas siglas, HIFU o HIFU? Derivan del inglés, es un acrónimo del inglés, ultrasonido focalizado de alta intensidad, y se refiere a un método no invasivo que no tiene periodo de recuperación y que logra un efecto a nivel facial y un efecto a nivel corporal. A nivel facial hablamos de un triple efecto. Tensado del SMASH o sistema musculoaponeurótico superficial, que ya voy a pasar a explicarles, formación y modelación del colágeno y contracción de las fibras de elastina. Esto es a nivel facial. A nivel corporal, trabajamos sobre la adiposidad localizada, es decir, reducción de la grasa subcutánea, que ya también los vamos a ver un poquito más adelante. Cuando comenzamos a hablar de ultrasonido focalizado, obviamente tenemos que hablar de lo que es un ultrasonido, que es una onda mecánica cuya frecuencia se encuentra por encima de lo audible por el oído humano. ¿Cómo se descubrió este fenómeno físico natural? Porque esto no es un invento, sino que es un fenómeno natural. Fue allá por el siglo XVIII, en el año 1700, cuando un biólogo italiano llamado Lázaro Spallanzani hizo los primeros descubrimientos de la existencia de estas ondas sonoras. Y esto fue gracias a que él investigó y estudió qué pasaba con los murciélagos. Él pudo comprobar que los murciélagos tienen una especie de radar que se denomina ecolocalización, que lo hacen a través de esta emisión de ondas de ultrasonido que son tan fuertes que rebotan contra las piezas que tienen cercanas y de esa manera ellos pueden atrapar a su presa. Él pudo ver a través de esto que existen estas ondas sonoras y a partir de allí comienza una serie de descubrimientos que llegan hasta mediados del siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de investigadores japoneses, americanos y europeos
logran armar el primer prototipo diagnóstico de ultrasonido utilizado en medicina. A partir de allí, llegamos a una serie de descubrimientos y de investigaciones donde hoy hablamos de ultrasonido focalizado. Y es recién en el año 1954 cuando los hermanos William y Frank Fry descubren el uso de este ultrasonido focalizado para tratamientos neurológicos en humanos. Es decir, que no hace tanto que utilizamos ultrasonido focalizado. Si bien sus orígenes se remontan al ultrasonido allá por el 1700, recién desde el año 1950 comienza el uso de ultrasonido focalizado. Ya en el año 1980 se utilizaron para todo lo que tenga que ver con la litotricia. En el año 1990 comienza la utilización de la resonancia magnética en tiempo real para trabajar sobre algunos tumores. ¿Y qué logramos a este nivel? Logramos reducción de tumores o posterior a tratamientos, poder terminar tratamientos oncológicos a través del uso del ultrasonido focalizado. Es decir, que son múltiples los usos y en medicina han pasado a tener gran cabida y a lograr excelentes resultados todo lo relacionado con tumores de próstata, tumores de útero, tumores de mama, es decir, son múltiples los usos a ese nivel. Recién en el año 2002, en Francia, comienza su utilización, se aprueba su utilización para hacer tratamientos corporales a nivel de piel y a nivel de la grasa. En el año 2008 comienza su uso con efecto tensor a nivel del rostro. Año 2009 se aprueba el primer equipo, reconoció el primer equipo a nivel facial de ultrasonido focalizado, y es en el año 2016 donde aparecen ya otros usos, y hablamos hoy, por ejemplo, de lo que es el uso para ginecología regenerativa y para algunos tumores de próstata. Si bien se cambian transductores, hay algunas pequeñas cuestiones a tener en cuenta particulares, son todos ultrasonidos focalizados de alta intensidad. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste esta terapia de ultrasonido focalizado? Consiste justamente en esto, en aplicar un haz de ultrasonido de alta frecuencia y de alta energía o intensidad para provocar una necrosis coagulativa o térmica. Es decir, yo genero impacto o efecto térmico a través de este agente físico, que es un ultrasonido, trabajando en las distintas profundidades. En donde yo hago el foco, en donde se focaliza, es donde logro el efecto, aumentando la temperatura en estos puntos de calor o puntos focales, más allá de los 55 a los 65, 70 grados centígrados. Entonces, ¿qué genera una necrosis térmica? Calor, efecto térmico, con la gran ventaja que lo hago a través de puntos de calor o puntos calientes, y entre punto y punto siempre tengo tejido sano circundante, por ende, es este tejido sano el que se encarga de la reparación de este punto de calor, logrando el efecto que yo busco, es decir, la contracción de la fibra a través de la generación de este calor, de este impacto térmico, y la regeneración del colágeno y la reestructuración a través de la reparación tisular. Entonces yo logro una concentración de energía por este efecto lupa en las profundidades seleccionadas, con la gran ventaja que preservo intacta la superficie. De aquí, lo que decíamos a un comienzo, método no invasivo. Con la gran tranquilidad que al tener tejido sano circundante entre punto y punto, no voy a provocarle nada raro a mi paciente, ninguna necrosis masiva, ninguna cuestión que vaya a perjudicarlo al paciente. Así que quédense tranquilos. Punto importante y primero a tener en cuenta, no le hago ningún daño al paciente a través de la emisión de puntos de calor. ¿Por qué? Porque hay fenómenos fisiológicos naturales que se encargan de la reparación de estos puntos de calor. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste esto? En provocar esta retracción inmediata y reestructuración de las fibras, tanto del colágeno y de la elastina, que me van a llevar a esta neocolágenogénesis o generación de nuevo colágeno. Como todos sabemos, el envejecimiento es un proceso fisiológico natural, donde lo que va sucediendo con el transcurso del tiempo es completamente inevitable, pero yo puedo trabajar para hacer de este un envejecimiento saludable y para retardar un poquito este proceso y hacerlo de la mejor manera posible. Recuerden que, ¿qué sucede en el envejecimiento? Se alteran todas las capas de la piel. La epidermis se adelgaza,
La dermis disminuye la cantidad de sus fibras, tanto de colágeno como de elastina, y a nivel de la hipodermis hay una pérdida del tejido graso. Entonces, lo que yo hago trabajando con tecnologías que aportan energía a todos los niveles, justamente es eso, es preservar y cuidar para que este envejecimiento sea de la mejor manera posible. Fíjense en el esquema que tienen aquí en la pantalla, cómo la piel antes de los procesos térmicos, en este caso, la piel está flácida. Recuerden que la flacidez que comienza a aparecer también no es ni más ni menos que una disminución en los componentes fibrilares del tejido conectivo, donde se afecta la dermis, se afectan los tabiques que comprometen dermis y que llevan hacia la profundidad, y también se afectan los tabiques fibrosos hacia el tejido adiposo. Entonces, si yo tengo flacidez, tengo una disminución en el adelgazamiento de la epidermis, tengo una disminución en la cantidad de fibras a nivel dérmico y tengo una afectación con pérdida en el tejido graso, todo eso lo voy a ver previamente, con una desorganización de todas las estructuras, donde las fibras pierden su arquitectura normal y natural, hay disminución en la cantidad de elastina también, y sin embargo, cuando yo aplico un efecto térmico, calor, en este caso a través del ultrasonido focalizado, logro este efecto tensor. ¿Por qué? Porque se vuelve a reestructurar esto que yo he perdido con el tiempo, con lo que pasamos a denominar neocolágenogénesis, con una reestructuración de las fibras, con aparición de mayor cantidad de colágeno, de elastina, y firmeza en la piel. En definitiva, ¿qué es lo que buscamos en este caso con este agente físico? Entonces, ¿qué otros efectos vamos a tener con un ultrasonido focalizado? Vamos a enfocar directamente a las profundidades de los tejidos mediante estos puntos de coagulación térmica. Fíjense en el esquema que yo puse aquí hacia mi derecha, donde yo de manera superficial veo un haz que entra desenfocado y que me focaliza generando el efecto en la profundidad deseada. Es el único tratamiento que tenemos no invasivo que se va a dirigir de modo específico al estrato profundo que se encuentra por debajo de la piel, y que es el cirujano plástico el único que lo puede abordar de manera quirúrgica, de manera convencional, en el acto quirúrgico. Por eso, esta técnica o tecnología pasa a denominarse lifting no quirúrgico, porque podemos llegar hasta la aponeurosis del músculo. No tenemos otra tecnología para llegar a esta profundidad de arriba. Y también podemos tratar adiposidad si hablamos de tratamientos corporales. Entonces, a nivel facial, ¿qué logramos? Aportamos energía de manera fraccional al interior de los tejidos subdérmicos, provocando una coagulación térmica o necrosis térmica, llegando hasta la aponeurosis del músculo, trabajando todos los tejidos dérmicos y subdérmicos por acción de esta energía ultrasónica, lo que gradualmente nos va a llevar a que haya tensado de la piel y rejuvenecimiento de la misma. Entonces hablamos de este triple efecto que recién les comentábamos cuando comenzamos la clase. Trabajamos entonces, por un lado, dermis superficial, 1.5 milímetros de profundidad. Por otro lado, dermis profunda, 3 milímetros de profundidad. Por otro lado, sistema musculoaponeurótico superficial, 4.5 milímetros. Muy bien, entonces, fíjense, este es un videito que yo les traigo para mostrar una prueba en un acrílico de qué pasa cuando yo emito un disparo. Fíjense, se hace el disparo sobre el acrílico y a nivel de la profundidad del acrílico, sin embargo, en superficie no tengo ningún cambio. Es lo mismo que sucede cuando yo hago esto en el tejido, ¿sí? Ahí se los pongo de nuevo para que lo vuelvan a ver. Yo emito un disparo, coloco gel neutro como medio de acople y emito un disparo. Fíjense la línea de puntos, como entre punto y punto tengo una separación, que es lo mismo que sucede en el tejido. Se los traje a propósito para que vean que el cambio es en la profundidad y no en la superficie. ¿Cómo vamos, Diego, hasta ahí? Contame. Espectacular. Tenemos a Bien. Rosy que nos consulta si el paciente tiene la piel fina, Sí. si se puede aplicar. Sí, ya vamos a ir con los niveles de energía, Rosy. Dame un ratito, hacemos la charla y haceme acordar de la pregunta sobre el final, por favor, pero sí se puede. Quédate tranquila que se puede. Entonces, en esta otra imagen que les traigo, ustedes van a ver que hacia mi izquierda tengo un transductor o cartucho
abierto a propósito para que ustedes puedan ver cómo internamente contamos con el cristal piezoeléctrico, un líquido refrigerante, y son todos los transductores iguales. En este caso yo he abierto un transductor de un ultrasonido focalizado vaginal, es exactamente igual al otro, para mostrar que internamente está el cristal, que es el que se encarga puntualmente de vibrar para emitir el ultrasonido, y cuando yo lo coloco en el cabezal, va a focalizar sobre la profundidad a la que yo quiero trabajar. Pero todos los transductores son iguales. Fíjense en el esquema que yo tengo hacia mi derecha, cómo muestro que este emisor de ultrasonidos o cristal piezoeléctrico agrupa y concentra las ondas ultrasónicas para trabajar en la profundidad, generando el foco en el punto particular sobre donde yo quiero trabajar, preservando intacta la superficie. ¿Sí? Este esquema y esta foto son para mostrar cómo es internamente un transductor y qué sucede cuando focalizo en las distintas profundidades. Eso es lo que hace el transductor cuando yo lo coloco en mi cabezal. Gaby, Entonces, perdóname, sí, para que se queden tranquilos los profesionales. Esta sí. charla después va a quedar grabada y se la vamos a mandar como machetito para que después tranquilo vayan reafirmando los puntos que vamos viendo. Para no Sí, entrar en esta crisis de que, uy, tengo que retener esto o me olvido o sigo. no se preocupen, yo hablo rápido además, así que Diego se va a encargar de enviar la clase. Sobre el final podemos repasar algunos puntos también. Queda mi Instagram personal y el de Academia Esbeltia a total disposición para poder evacuar dudas, y Diego se va a encargar de enviar la clase, y si no me pueden escribir sin ningún tipo de inconveniente. Así que quédense tranquilos que todo queda grabado. ¿Sí? Gracias, ¿Seguimos? Gaby. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el interior de los tejidos? Cuando yo voy emitiendo estos puntos de calor, se van produciendo estos puntos calientes con una temperatura entre los 55 y los 75 grados, promedio unos 65 grados, entre punto y punto. Recuerden esto que les comentaba yo, que queda tejido sano, pero a medida que yo voy emitiendo disparos, voy haciendo una superposición de puntos, y eso es lo que me va a dar el verdadero efecto. Mientras yo más contracción genero en las fibras, más neocolágenogénesis voy a tener, mejor efecto en el paciente, mayor rejuvenecimiento. Entonces, a medida que voy emitiendo disparos y voy superponiendo estos disparos, mejor efecto también voy a tener, que es lo que intenta mostrar el esquema que tienen en este momento en la pantalla. Muy bien, entonces, aquí pasa a tomar una especial importancia este sistema músculo-aponeurótico superficial, o SMASH, o aponeurosis del músculo, que es lo que recién comentaba desde el principio, que se encuentra a 4.5 milímetros de profundidad. Y recuerden que es un plano quirúrgico que se utiliza en el lifting facial, que interconecta los músculos de la cara, tercio medio facial y cuello, que sirve para provocar a través de maniobras quirúrgicas el levantamiento de tejidos. Por eso el cirujano plástico utiliza este tejido en el lifting quirúrgico, y de aquí que nosotros intentemos que se asemeje a lo que hacemos con un HIFU o con un HIFU. ¿Por qué? Porque tenemos un transductor que llega a los 4.5 milímetros, a este tejido que se toma sumamente importante cuando yo hablo de levantamiento, de engrampamiento y de verdadero lifting. ¿Sí? Fundamental entonces, llegar hasta el Gaby, sistema musculoponeurótico. Sí, perdóname. sí, Yo siempre destaco algo de esta tecnología, ¿no? Porque hay varias tecnologías muy lindas para rejuvenecimiento y tensado, pero HIFU, con esto de que llega a la capa esmazo y demás, hay muchos términos que nos sacan de la zona de confort del profesional de la estética. Y yo siempre digo algo muy particular. HIFU para los centros de estética le da la posibilidad de prestigiar el consultorio de estética, el centro de estética, ¿sí? sí, Es como que nos lleva, nos da la posibilidad de llevar el centro de estética a un nivel un poco más arriba. sí. Son lo que nosotros denominamos las altas tecnologías. Exactamente. Así es. Bueno, entonces, muy bueno el aporte acá que hace Diego, porque realmente no contamos con tecnologías para abordar a tanta profundidad
salvo con métodos invasivos como puede ser el quirúrgico. Y acá hago una aclaración que siempre la hago porque creo que es fundamental. El paciente que ya tiene una indicación quirúrgica, tiene una indicación quirúrgica, y acá vamos a trabajar en combinación con el cirujano plástico, o si somos cirujanos plásticos, vamos a elegir cuál va a ser el paciente para HIFU y cuál va a ser el paciente para cirugía. Esto se trata de combinación y de sumar algo más y de trabajar en equipo. Entonces, el uso indicado de un HIFU es para lograr tensado cutáneo, tratamiento no quirúrgico de la flacidez facial y corporal mediante esta focalización selectiva de la energía ultrasónica y para trabajar en reducción de grasa subcutánea. Pero una cosa no va a quitar la otra, entonces siempre tener esto presente, ¿no? Que en general se van a combinar y vamos a trabajar en combinación con otros profesionales y con otras tecnologías también. Tenemos distintos modelos de ultrasonido focalizado, todos son ultrasonidos focalizados, pero hablamos de ultrasonido focalizado en 3D, por ejemplo en el equipo que yo tengo hacia mi izquierda, y en HIFU convencional, el equipo que tengo a mi derecha. HIFU que va a generar una línea de puntos de alta energía por disparo. En cambio, Matrix o HIFU 3D genera una parrilla o matriz de puntos de alta energía enfocable en las distintas profundidades. Pero algo fundamental a tener en cuenta es que la efectividad del tratamiento va a ser igual en ambos casos. Cada uno va a tener sus cuestiones a considerar. Hablamos de un equipo de pie, hablamos de un equipo portable, hablamos de un equipo que tiene mayor aporte energético, un equipo que tiene un poquito menos de aporte de energía. Sin embargo, un equipo emite una línea de puntos y el otro equipo emite hasta 11 líneas de puntos. Entonces, va a haber profesionales que van a optar por uno o que van a optar por otro, pero la efectividad es exactamente la misma. Y eso también es importante aclarar y tener en cuenta. Entonces, ambos equipos o ambas opciones trabajan con transductores o cartuchos que convergen la energía en la profundidad selectiva, preservando intactas las capas superficiales. ¿Por qué? Porque hablamos de trabajar a 1.5, a 3, a 4.5 transductores faciales y a 13 milímetros en el transductor corporal. Estos cartuchos o transductores que internamente tienen este cristal, como la fotografía que les mostré, en el momento que yo lo coloco en el cabezal, va a ubicarse y a centralizarse para emitir el foco, esta línea de puntos de calor, en la profundidad sobre la que yo quiero trabajar. Son consumibles y tienen una cantidad determinada de disparos. Por eso ustedes van a ver que las sesiones se trabajan con una X cantidad de disparos, que ya lo vamos a ver ahora con el tratamiento. Son consumibles, tienen 8.000 disparos en el equipo de pie y 10.000 disparos en el equipo 3D o portable. Pero fundamental saber que todos trabajan con esta entrega de energía, ¿sí? Y en estas profundidades de arriba. Entonces, hablamos de 3 niveles a nivel facial para trabajar 3 estructuras distintas y hacer distintas, trabajar a distinto nivel con distintas cosas. Entonces, en 1.5 trabajamos dermis superficial. ¿Para qué? Para lograr un efecto cosmético de hidratación, de aumento de luminosidad, trabajar sobre líneas de expresión, el área de las bolsas y las ojeras. Puede enrojecer un poquito porque es el más superficial, sin embargo tiene muy lindo efecto porque es el efecto un poquito más rápido. 3 milímetros para lograr reafirmación cutánea, trabajar dermis media y profunda. 4.5 reafirmación muscular, llegando al SMASH, aponeurosis músculo-superficial. Todo esto ya lo vamos a repetir, así que no se preocupen. 1.5, 3 y 4.5 transductores faciales. A nivel corporal, contamos con un transductor que trabaja a los 13 milímetros, abordando la grasa subcutánea como efecto reductor. Ya también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros realizamos un seteo de valores cuando vamos a comenzar a trabajar con ultrasonido focalizado, y esto va a depender muchísimo de mi paciente. Recuerden que yo voy a hacer una anamnesis, voy a hacer una historia clínica, voy a estudiar previamente a mi paciente, voy a tomar una fotografía del paciente y voy a elegir en base a eso qué voy a realizar. Recuerden esto, 3 cosas, 3 niveles diferentes. 3 transductores distintos cuando hablo de facial, un transductor en corporal. Entonces, voy a elegir mi cartucho transductor dependiendo de la zona que voy a tratar y de la profundidad que voy a arribar. Voy a elegir el aporte de energía que voy a hacer, hasta 2 joules en el equipo 3D, hasta 3 joules en el equipo de pie para facial y hasta 5 joules en
corporal. Voy a elegir el largo de la línea de puntos, que también lo puedo variar de acuerdo a la zona sobre la que voy a trabajar. Los equipos vienen con una regla milimetrada para que yo pueda medir las distintas zonas y pueda elegir el largo de mi disparo. Y voy a elegir también la distancia entre los puntos. Puedo hacer puntitos de calor más juntitos o puntitos más separados, dependiendo de la estructura a la que yo vaya a abordar. Por ejemplo, lo que comentaba Rosy de la piel fina, voy a elegir allí qué cantidad de puntitos voy a hacer y con qué energía voy a trabajar. Entonces, acá está la parte artesanal de esta tecnología, donde yo voy a estudiar el rostro del paciente, voy a tomar fotografía, me voy a tomar, a mí me gusta hacer una consulta inicial, donde en general tomo la fotografía y la evalúo, y en base a eso voy a elegir qué parámetros voy a utilizar, qué cartuchos, con qué energía, qué longitud de línea y qué distancia entre los puntos. Me gusta en general hacerlo previamente y es lo ideal esto. Entonces tómense ese tiempo en general para poder estudiar el paciente. Si lo van a hacer en la misma sesión, porque puede ser que venga un paciente que viene del interior y ustedes se lo hagan ese mismo día, ningún problema, nos tomamos unos minutos, analizamos el rostro del paciente y definimos qué vamos a hacer en ese paciente. Recuerden que hay algo, una medida de proporcionalidad estética, que es el triángulo de la juventud, que entre los 25 y 45 años hace su base en la altura del tercio medio y el ápice en el mentón, y luego se invierte a partir de los 55 años, haciendo la punta en la parte superior de la nariz y la base en el borde inferior del rostro. ¿Por qué? Porque hay pérdida de tejido a nivel de pómulos, a nivel de las mejillas, hay resorción o atrofia ósea. Entonces todo esto yo tengo que hacer este efecto de relleno, de redensificación de tejidos, que lo puedo lograr con un ultrasonido focalizado. Pero es importante esto, ¿no? De estudiar el paciente y de saber qué le voy a ofrecer. Y acá viene lo artesanal de todas las terapias, ¿no? Que en este caso es una terapia sumamente noble, pero es fundamental estudiar previamente qué cantidad de disparos y qué le voy a hacer al paciente. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos cómo organizar un tratamiento. Entonces, esto que les traigo aquí es un esquema, ni más ni menos, que habla un poquito de los tiempos. A mí, en general, lo pongo como una ayuda para cuando uno comienza a hacer ultrasonido focalizado. Esto va variando mucho a medida que yo voy evolucionando y mi curva de aprendizaje me va llevando a que cada vez lo hago un poquito más rápido y en general se hacen con sesiones un poquito más cortas, pero no es lo mismo al comienzo, ni tampoco es lo mismo dependiendo del equipo. Si yo trabajo un equipo 3D, quizás las sesiones son un poquito más cortas que si trabajo con un equipo que trabaja por monodisparo. Pero aproximadamente hablamos de 40 a 60 minutos como una exageración total, y si yo voy a marcar con el lápiz dermográfico, voy a tomar fotografía, voy a medir, obviamente se estira un poquito más la sesión, pero nunca más de 1 hora de tratamiento. En general, trabajamos todo lo que es el rostro, dividiendo en tercio superior, tercio medio y tercio inferior, zona de la papa de cuello y el área del escote. Muchos profesionales dejan el escote para otra sesión, entonces esto va a depender mucho cómo voy a organizar yo mi sesión y qué le voy a hacer al paciente y cuántos disparos voy a hacer. Eso depende mucho también del grado de envejecimiento del paciente, de la edad, del poder económico, cómo yo vaya a dividir mi sesión para que también sea algo rentable. Entonces hay una serie de cosas que voy a tener en cuenta. Fundamental, la edad y el grado de envejecimiento del paciente y qué quiero lograr. Y además con qué otras combinaciones lo voy a utilizar. Ya lo vemos un poquito más adelante. Entonces, fundamental, ¿dónde no voy a aplicar HIFU? Nunca aplicar este tratamiento a nivel de los ojos, por supuesto, o donde el ultrasonido pueda llegar a afectar el ojo. Sin embargo, tengan en cuenta que es una terapia muy noble para trabajar la bolsa. Y eso lo voy a hacer gracias a que hago mirar el paciente hacia arriba, apoyo mi transductor sobre la parte ósea, como reparo anatómico, hago mirar el paciente hacia arriba y puedo, como quien mete el transductor, y hacer una aplicación, por supuesto, enfocando el ultrasonido hacia la parte inferior y no hacia el ojo. Y fundamental no trabajar el área tiroidea, cartílago tiroides, el área de tráquea, tejido mamario, pero lo más importante son los puntos de emergencias nerviosos. Todos sabemos que nos encontramos con la emergencia del mentoniano, del infraorbitario y del facial, que son 3 nervios que se superficializan, importantes conocer la anatomía de la zona para no provocarle ningún daño al paciente. Y también algo que me gusta aclarar siempre cuando llego a este punto, ¿no? A ver, si yo con mi transductor le paso cerca una emergencia nerviosa o sin querer tuve
lo toqué al nervio, primero quédense tranquilos que se van a enterar, porque directamente es un dolor en el latigazo, una puntada donde el paciente me saca el rostro y no me deja continuar, por ende me voy a enterar que estoy ante una zona de una emergencia nerviosa. Y lo más importante es no continuar trabajando encima de ese punto donde el paciente me hizo esa referencia. Y no vamos a tener ningún inconveniente. Quédense completamente tranquilos con esto. No va a pasar a mayores. Ahora bien, hemos tenido 2 o 3 casos que nos han referido de parecias y ha tenido que ver con insistencia sobre esa zona. Por más que el paciente refería molestia o como yo les digo, aparte el rostro, insisto, puedo provocar una paresia que va a ceder, por supuesto, me va a llevar sus días y me va a traer un dolor de cabeza a mí como profesional. Entonces, lo ideal es que si el paciente me refiere un dolor en latigazo, en puntada, me corre, me aparta el rostro y no me deja continuar, y yo ya voy a saber que no voy a poder continuar sobre esa zona. Muchos profesionales prefieren marcar previamente con un lápiz la zona y no pasar por allí, y muchos profesionales directamente lo que hacen es evitar toda la zona. No lo considero necesario, sí a medida que vamos realizando la sesión y yo voy a pasar por esa zona, tener especial precaución y observar y escuchar al paciente. Como yo siempre digo, acá es fundamental, esto es un trabajo en equipo que hago yo con mi paciente, por ende lo tengo que escuchar y ver qué me dice el paciente. Entonces, dentro de un tratamiento facial, sesiones por tratamiento van a variar según el caso y el grado de envejecimiento cutáneo. Un poco esto me trae a lo que ya empecé a comentar recién, voy a hacer una buena anamnesis, voy a estudiar el rostro de mi paciente, voy a ver qué necesita el paciente y qué considero yo, siempre teniendo en cuenta preguntas fundamentales que a mí junto con mi codirectora, la doctora Mariela Pujol, siempre nos gusta hacer, que son, ¿qué equipo tengo y qué quiero lograr en el paciente? Entonces eso es fundamental saber con qué equipo yo cuento y qué busco, qué quiero lograr. Entonces, en base a eso me voy a organizar en cantidad de sesiones y voy a ver y voy a definir con el paciente cuál va a ser la mejor opción. Pero recuerden, los profesionales somos nosotros. El paciente, por supuesto, tengo que escucharlo, tengo que saber qué es lo que al paciente le molesta. Pero después yo como profesional voy a definir cómo organizar mi sesión. En base a eso, De cuando hecho, Gaby, comenzamos... Sí, perdóname, hay veces que dura más tiempo el estudio y la conexión de que el sí, diagnóstico que el tiempo de sesión de aplicación, ¿no? Es así como es. prácticamente el protagonista el estudio previo. Sí, sí, así es. Incluso también nos pasaba, por un lado esto que comenta Diego, y por otro lado, cuando empezamos a trabajar con ultrasonido focalizado, hace ya unos cuantos años, nosotros obviamente nos remitíamos al equipo madre y a las primeras investigaciones, que no eran muchas, hace algunos años, que hablaban de una sesión al año. Hoy en día les quiero contar que eso ha ido variando porque hemos ido avanzando en las investigaciones y hemos visto que no es suficiente a veces con una sola sesión al año, entonces ya hablamos de sesiones entre 6 y 9 meses, hablamos también de desdoblamiento y hablamos de reforzamiento de sesión. Entonces eso ha ido variando mucho con el paso del tiempo. Hoy ya hablamos de entre 2 y 3 sesiones al año sin ningún tipo de inconveniente, al contrario, con excelentes resultados, pero esto va a depender mucho del grado de envejecimiento del paciente, de la edad del paciente, qué otras combinaciones yo utilice también, por supuesto, ¿no? Nada es 2 más 2 no es 4, entonces tengo que ir viendo bien qué voy a hacer de acuerdo a lo que cada paciente pueda y requiera. Igual nos pasa con la cantidad de disparos por aplicación. Originalmente hablábamos de 600 disparos, 200 disparos en la frente, 200 disparos en el tercio medio, 200 disparos tercio inferior. Hoy ya sabemos que eso tampoco es tan así, porque va a depender mucho de la edad de la paciente, con qué otras cosas yo lo combine, como dijimos recién, además de que si estamos hablando de un equipo 3D, hacemos un equipo convencional. Pero a grosso modo, ya hoy hablamos de entre 600 y 800 disparos, de hecho un paciente con un fotocrono envejecimiento avanzado, hasta 1000 disparos, y entre 1 y 2 sesiones mínimas por año. Por eso es importante esto de lo artesanal de esto y de ir viendo también cómo evoluciona el paciente, pero con total tranquilidad podemos ya hacer mayor cantidad de disparos y podemos hacer también mayor cantidad de sesiones. Entonces,
También importante saber que voy a controlar cada 21 a 30 días el paciente, porque sobre todo luego de la sesión tengo que esperar el pico de neocolagenogenesis, que recién va a comenzar a partir de los 21 días, haciendo un pico de efecto a los 3 meses. Entonces es fundamental estos tiempos de espera. Son terapias habitualmente que requieren de cierta paciencia, calmar ansiedades, a veces combinar con otras terapias, sí, tranquilamente, a partir de la semana, los 15 días o el mes, pero sepan que va a llevar su tiempo. No tenemos efecto inmediato con HIFU. A veces nos pasa, pero no sucede en todos los casos, que tenemos como en una radiofrecuencia este microedema local, este aumento de la temperatura, este eritema visible, sobre todo si trabajamos mucho con el transductor más superficial, dentro de las 24 horas. Pero como no siempre sucede, en general a mí no me gusta decírselo al paciente para evitarme que si no sucedió, no tener el paciente al otro día llamándome de que no vio ningún efecto, porque en realidad el principal efecto se ve pasado el pico de neocolagenogenesis. Entonces, también es importante tomarnos los tiempos de espera. Entonces verán que, si bien hay reglas generales, cada paciente es cada paciente, y esto de los tiempos también fue variando un poco con el paso de los años y con las investigaciones. Fíjense este videito que yo les traigo con un transductor de 1.5 trabajando la frente, colocamos gel neutro, hacemos disparo al lado de disparo y podemos trabajar en distintas direcciones también. Podemos trabajar en un sentido, luego podemos hacer disparos en otro sentido e incluso en oblicua también, porque recuerden que la contracción de la fibra interna, mientras yo más contraigo, más en distintos sentidos la haga, también va a ser mejor. Entonces, en un equipo que yo trabaje por monodisparo, hago esta superposición. En los equipos 3D no es necesario porque ya de por sí me genera la parrilla o matriz de puntos. Fíjense, transductor de 3, acá estoy trabajando todo lo que es la zona del tercio medio del rostro. Sepan también que a mí me gusta y que en general se trabaja combinando transductores. Hoy en día ya hablamos, o en pieles muy finas, como comentaba Rosy, transductor de 1.5, sobre todo lo que es la zona de la frente, tengo periósteo cerca, es la zona donde más molesta, entonces la zona de la frente, área periocular y área de la bolsa en general, lo dejamos por el transductor de 1.5, así como la zona del código de barra. Pero el resto del rostro vamos a combinar los 3 transductores, es decir, frente con transductor de 1.5, fíjense ahí un cuello con 4.5, pero volviendo a lo que recién les comentaba, frente 1.5, área periocular 1.5, zona de la bolsa 1.5, surco nasogeniano y código de barra. Ahí cambiamos al transductor de 3. ¿Qué trabajamos transductor de 3? Todo lo que es el tercio medio del rostro. Cambiamos a 4.5 y reforzamos tercio inferior del rostro, área de la papada y cuello, lateralizando y trabajando cara lateral y posterior del cuello. ¿Sí? Esto, a grosso modo, como les digo, esto es bastante particular de cada paciente. Hay pacientes con pieles más finas o rostros muy delgados, ya voy a mostrar ahora dentro de la casuística, donde a lo mejor un cuello lo trabajamos con transductor de 3 y no con 4.5. Pero sepan que si yo quiero reforzar la zona del tercio medio inferior con flacidez que empieza a aparecer a partir de los 50 a 55 años, trabajen el D3 y trabajen 4.5. Si quiero mejorar un surco nasogeniano y tener efecto un poquito más superficial de redensificación y más rápido de relleno, voy a combinar 1.5 y 3 milímetros, por más que el equipo me muestre solo 3 milímetros. Si yo quiero además reforzar el óvalo facial, redefinir la línea del óvalo, voy a combinar transductor de 3 y luego transductor de 4.5. Si tengo una papada prominente y trabajo con 4.5. Si tengo tejido más bien fino y voy a trabajar con un transductor de 3. Entonces la combinación de los múltiples transductores nos ha ido llevando a estas modificaciones que hemos ido haciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la frente en general trabajamos con 1.5. El de 3 milímetros suele ser muy profundo para el área de la frente. Pero si yo voy a trabajar, por ejemplo, un área periocular, trabajo 1.5 y a veces refuerzo un poquito desde lo que es el tercio medio con el transductor de 3. Entonces, en general es muy artesanal el recorrido que yo hago con los distintos transductores. ¿Cuándo voy a ver Gaby, los resultados? Sí. algo importante porque ya en el mercado está HIFU hace ya un tiempito y hay como Sí. corriente, ¿no? Yo siempre invito porque a los profesionales hay veces que descartan esta tecnología porque reciben de parte del paciente
este, comentarios como que es molesto, me dolió y demás. Y yo quiero destacar la alta tecnología que tienen los transductores de ambos equipos de Sveltia, Así es. mejorando mucho el confort de aplicación. Entonces invito a que los que tengan el equipo o hagan el tratamiento confronten con los pacientes y mencionen que están trabajando con tecnología muy confortable en la aplicación, ¿no? Así es, así es. Tenemos la gran ventaja de trabajar con tecnologías que generan muy poquita molestia, ya lo iba a decir más adelante esto, pero bueno, tenemos la suerte de poder contar con eso. A veces nos pasa que con el equipo 3D se siente un poquito más, pero sinceramente con un anestésico en crema tópico lo resolvemos en algunos casos y hay veces que no es necesario tampoco porque regulamos los niveles de energía y con eso suele ser suficiente. Pero en general son altamente confortables. Sí, así es. Y bueno, sepamos que desde la primera sesión vamos a tener tensado inicial, vamos a mejorar la densidad de los tejidos, el colágeno tiene un tiempo de reestructuración, entonces esperemos los tiempos, no desesperemos con el paciente porque a veces nos pasa que en la vorágine y en la ansiedad del paciente empezamos a no creer en los resultados, hay que esperarlos, los resultados son altamente satisfactorios pero tienen su tiempo de espera. Lo vemos con un pico de efecto, como comentábamos, entre los 2 y los 3 meses, con muy buena expectativa en el tiempo. Así que sepamos esperar también la aparición de buenos efectos y de resultados. Algo importante también a saber es que lo podemos combinar con todo lo otro que hagamos en el consultorio o en el gabinete, con radiofrecuencia, con láser, con luz pulsada, con tratamientos médicos como mesoterapia, plasma rico, rellenos, y al contrario vamos a potenciar resultados. Entonces combinen con lo que hagan, que todo combinado con todo ande muy bien. Sí saber que tengo tiempos de espera. Si voy a hacer un relleno, me tomo unos meses de espera para luego hacer haifu. O hago al revés, y hago primero haifu y luego hago el relleno. Que a veces la misma redensificación que hago con el ultrasonido, y a veces me lleva a utilizar menos cantidad de relleno también. Eso va mucho con el criterio profesional. Hay profesionales que les gusta hacer primero el relleno y luego el haifu, y hay profesionales que lo hacen invertido. Con toxina, en general, también esperamos un mínimo de entre 30 y 45 días para hacer la aplicación, por supuesto, en esa zona. O muchos profesionales combinan y directamente usan toxina para arruga dinámica, sobre todo en la zona de la frente y en el entrecejo, y hacen haifu en el resto de la superficie, lo que es tercio medio y tercio inferior del rostro, y anda muy bien y es una excelente combinación. Entonces eso va a variar mucho de acuerdo al criterio profesional. Un cuadrito muy lindo que me gusta siempre traer es la comparación entre láser y haifu, porque muchas veces se nos mezclan estos dos conceptos y pensamos que el haifu es un láser. El haifu no es un láser, es otro agente físico, es ultrasonido focalizado, se ocupa de las capas más profundas de la piel, es un método no invasivo y no tiene periodo de recuperación. En cambio, un láser trabaja capas más superficiales, ideal, por supuesto, para líneas finas, para arrugas, para todo lo que tenga que ver con pigmentación, con cambios en la pigmentación, pero a veces estos sistemas de rejuvenecimiento llevan a que sean un poquito más invasivos con láser y tenemos, algunos son ablativos, con cambios a nivel superficial, que tienen un cierto periodo de convalescencia. Pero a ver, lo ideal es la combinación y son terapias que se complementan perfectamente y una no quita la otra. No son lo mismo, por eso es importante saberlo y tenerlo claro como profesionales, pero que sí se pueden trabajar complementadas la una con la otra. Sobre todo porque haifu trabaja a mayor profundidad, entonces a nivel superficial no tiene ningún cambio ni ningún efecto. Y otra también cuadrito muy lindo es que nos sirve un poco para ubicarnos a qué profundidad trabaja el ultrasonido focalizado. Fíjense las profundidades de un láser, de una luz pulsada intensa, de una radiofrecuencia y de un haifu. Fíjense, es el que más profundo llega. Por ende, trabajamos a nivel del SMASH, a diferencia de todas las otras tecnologías que no llegan a esta profundidad. Por eso este cuadrito es muy lindo como para fijar esto, ¿no? Y ver esto de las profundidades de arriba. A nivel corporal, originalmente cuando empezamos a usar ultrasonido focalizado, hablábamos de que este equipo servía en corporal como lipolítico para tratar adiposidad localizada como reductor. ¿Por qué? Porque el transductor de 13 milímetros aborda a la grasa subcutánea y me provoca una necrosis térmica. Entonces me disminuye el pliegue de panículo, ni más ni menos. Hoy en día, también con el paso del tiempo, hemos visto que a nivel corporal podemos hablar de un doble efecto, tensor y reductor. ¿Y por qué?
porque yo puedo combinar un transductor, por ejemplo, de 4.5, el más profundo que utilizo para el rostro, para trabajar la piel a nivel corporal. Entonces, ¿por qué no hacer esta combinación? Y trabajar, por ejemplo, la flacidez cutánea que tengo posparto. Entonces, de ahí viene este doble efecto a nivel corporal, reductor por un lado, tensor por el otro. Se trabaja completamente distinto a lo que es facial, porque recuerden que todo lo que es corporal voy a dividir por cuadrantes, trabajo cuadrados de 10 por 10, de 12 por 15 aproximadamente, y voy a hacer entre 100 y 200 disparos en cada uno de esos cuadrados. Y la frecuencia también cambia. ¿Por qué? Recuerden que trabajo a mayor profundidad. Si bien el equipo HIFU de pie trabaja con 5 joules, tiene mucha entrega de energía, pero voy a trabajar sesiones que puedo hacerlas de manera mensual, también puedo hacerlas quincenales, y hoy en día, por ejemplo, en Brasil, las hacen una vez a la semana. No hay ningún inconveniente de hacerlo. Sí, por supuesto, voy a tener un consumo de transductor mayor. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, preferimos combinar con otras tecnologías, logrando excelentes resultados, porque además en corporal, mientras yo mayores combinaciones haga, mejores van a ser los efectos, y no hacer solamente HIFU, pero lo podría hacer tranquilamente con excelentes resultados. Voy a trabajar todas las áreas de adiposidad localizada, como cualquier equipo para adiposidad localizada. Fíjense acá les traigo el esquema. Voy a trabajar cara lateral y posterior de brazos, voy a trabajar todo el abdomen completo, el área de los flancos, el área de los muslos, lo que es la banana subglútea, el área subescapular, con excelentes resultados, con un mínimo de 100 disparos, y hago entre 100 y 200 por cuadrante por sesión. Es decir, que voy a tener mayor consumo de disparos, pero el resultado es muy bueno y se convierte en una excelente combinación. Por ejemplo, si yo hago criolipólisis con panículos adiposos grandes, y una vez que ya me quedé sin pliegue para continuar haciendo criolipólisis, puedo combinar con ultrasonido focalizado, que me sirve para pliegues un poquito más pequeños también. Recuerden que la criolipólisis es un tratamiento para adiposidad localizada, pero necesito tener un pliegue mínimo de 25 a 27 milímetros, también con el ultracavitador. En cambio, con HIFU puedo trabajar pliegues un poquito más chicos. Entonces, cuando ya me quedé sin pliegue y no puedo utilizar terapias para adiposidad como ultracavitación o criolipólisis, puedo combinar con HIFU corporal con excelentes resultados. Espectacular. Acá les traigo un videíto, ahí te dejo, Diego. Les pongo el videíto para que vean cómo es la aplicación, y si querés, Diego, te doy la palabra. No, no, espectacular la explicación, sí. Fíjense, ahí estamos trabajando por cuadrante. Miren cómo yo voy cambiando el sentido y la orientación de los disparos. En general, una terapia muy noble, como comentaba Diego, no provoca molestias, puedo emitir hasta 5 joules sin ningún inconveniente corporal, el paciente lo tolera muy bien, además puedo llegar a tener un mínimo eritema y nada más, y sí me tengo que tomar los tiempos de espera para poder ver los resultados, que son muy buenos, pero me tengo que tomar esos tiempos, eso es fundamental también. Vamos a hablar un poquito de lo que son las contraindicaciones. A mí me gusta hablar más bien de consideraciones a tener en cuenta, porque si no, verdaderamente no le podríamos hacer nada a ningún paciente, ¿no? Pero recuerden que son terapias que se trabajan bajo consentimiento informado, en general son de manejo profesional, y entonces es muy importante tener estas consideraciones a tener en cuenta. Obviamente que si la paciente es menor de edad, si está cursando un embarazo o tiene un diagnóstico de cáncer reciente, y en general, por supuesto, no lo voy a hacer, ¿no? Pero fuera de eso, tener mucha precaución con algo sí que es importante, que son las parálisis faciales. Tuvimos un caso de una colega aquí en Argentina, donde le realiza la anamnesis a la paciente no refiere ninguna contraindicación, ninguna coagulopatía, ninguna enfermedad sistémica de importancia, le hace la sesión y la paciente 24 horas posterior a la sesión comienza a sentir un leve hormigueo en el hemirrostro. En ese momento la paciente recuerda que tuvo una parálisis facial hacía 15 años. ¿Qué investigamos en su momento con referentes neurólogos aquí de nuestro medio? Que existe memoria a las parálisis faciales y que se puede generar, no quiere decir que siempre vaya a pasar, pero pasó en este caso que hubo una hemiparesia contralateral a la zona donde tuvo la parálisis. Entonces, siempre preguntar lo de la parálisis facial. Si la paciente tuvo una parálisis facial previa, no hago HIFU sobre esa zona. Sí la puedo utilizar, por supuesto, en otras áreas, pero no sobre esa zona.
Importante, ténganlo en cuenta eso. Pacientes epilépticos habitualmente tampoco lo hacemos, heridas abiertas por supuesto, y en coagulopatías o colagenopatías que tengan PUSE activos o de reciente diagnóstico tampoco. Si son patologías crónicas y la paciente no refiere un cuadro de reactivación en los últimos años, sin ningún problema lo pueden hacer, ¿sí? Y sí, algo importante dentro de las contraindicaciones relativas, que es para mí la más importante de todas, la expectativa irreal. Recuerden que esto es una tecnología que va a tener efectos excelentes, por supuesto, pero no deja de ser una tecnología que aporta un lifting no quirúrgico. Entonces, si el paciente a veces viene con una expectativa irreal y nos llevamos una mala experiencia todos. Entonces, es fundamental de aclarar esto con las limitaciones que pueda tener el paciente y siempre consentimiento informado, ¿sí? Que eso también es fundamental a tener en cuenta. Si tienen alguna duda de la patología del paciente, pueden hablarlo previamente con el médico tratante. Muchas veces hacemos una solicitud de autorización y pedimos que de puño y letra del profesional nos vuelva algún RP con la firma y el sello para que sepamos que el profesional está al tanto. Es una terapia muy noble. Fíjense que se utiliza para algunas tumoraciones, para quimiorreducción y reducir tamaño de tumores, o sea que tranquilamente lo podemos hacer. Pero tengamos, por un lado, una buena relación médico-paciente o profesional-paciente, y por otro lado, devuelvan al profesional tratante, interactúen con el colega, porque eso desmitifica mucho. Y recuerden que son terapias nuevas y muchos profesionales que no están en el ámbito de la medicina estética no las conocen, entonces directamente les dicen que no a los pacientes. Entonces háganle un pequeño mensaje, un WhatsApp, una llamadita al colega, para ponerlo al tanto de qué se trata esta tecnología. Es sumamente noble, no tiene efectos adversos de importancia, entonces lo podemos aplicar sin ningún inconveniente, pero siempre es fundamental esto, qué relación tengan ustedes con el paciente y también con el colega, y eso nos va a llevar, sin duda, a tener buenos resultados. Voy a mostrar algunos casitos para que podamos pasar a las preguntas. La verdad que es una terapia muy linda. Fíjense, esta paciente, una paciente de 53 años, con un fotocronoenvejecimiento marcado, muy tomadora de sol. Fíjense cómo con una sesión de ultrasonido focalizado con 600 disparos, es decir, hicimos bastante cantidad de disparos, ¿no? Pero fíjense cómo mejora, no sé si se alcanza a ver, la frente, la zona del área periocular, la zona de la bolsa, y con autorización de la paciente les voy a mostrar esta próxima foto, donde ustedes, ¿por qué le pedí autorización y se las quise traer? Fíjense el ojo, realmente se asemeja a una blefaroplastía quirúrgica, y esto lo hemos logrado gracias a ultrasonido focalizado puro, no tiene otra terapia. Fíjense la hendidura palpebral cómo aumentó, miren cómo mejoró toda la zona de la bolsa, cómo el ojo realmente aumenta de tamaño, la apertura palpebral, ¿no? Por supuesto, y es solamente logrado con ultrasonido focalizado. Fíjense lo que se Gaby, puede lograr. interrumpo Sí, porque voy a aprovechar esta foto para transmitirte una consulta. bueno, Una de las chicas consulta sin párpado superior se puede aplicar. se puede aplicar, pero no directamente sobre el globo. Lo hacemos apoyándonos, voy a mostrar después un caso hermoso de eso, apoyándonos sobre el área ósea a nivel del frontal. ¿Qué hacemos? Retraemos el párpado, no sé si ahí se alcanza a ver, pero retraigo la piel y la apoyo sobre la arcada orbitaria a nivel óseo y trabajo ese nivel, no en el globo ocular. ¿Sí? Sí se puede trabajar, pero teniendo ese punto, teniendo mucha precaución con eso. No trabajo globo ocular, sino que apoyo la piel sobre el reparo óseo. Y ahí se puede trabajar sin ningún inconveniente. Por Sí, claro supuesto que con se el puede. transductor de 1,5. Con el transductor de 1.5, exacto. Sí, sí. Fíjense, paciente de 46 años, otro rostro, por supuesto, pero fíjense cómo ella ya está con esta flacidez incipiente, sobre todo en el tercio medio inferior. Miren cómo devuelve óvalo facial, miren los surcos nasogenianos, cómo se han mejorado. Ella tiene hecho pocos disparos, entre 300 y 400 disparos, y ha mejorado la frente, ha mejorado el área periocular. Miren las bolsas, una paciente muy traumada con la zona de su párpado inferior. Hemos mejorado bolsas, hemos mejorado surco nasogeniano y hemos mejorado óvalo facial y hemos tensado, devolviendo calidad a la piel del tercio inferior. Fundamental, transductor de 3 y transductor de 4.5, pero ella está muy trabajada también con 1.5. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, acá trabajamos entre 300 y 400 disparos. Hacemos entre 50 y 70 en la frente, no hace falta más. Trabajamos entre 30
y 40 disparos, lo que es el párpado inferior, y el resto de los disparos los destinamos al surco y a lo que es el tercio medio inferior del rostro. Donde más trabajamos es desde el óvalo facial hacia arriba. Yo hago disparos en un sentido y hago disparos en el otro sentido, reforzando y haciendo una malla o un entramado, esto lo hemos hecho con un equipo por mono disparo, en todo lo que es el tercio medio inferior del rostro, ¿sí? Y los resultados son excelentes, perdurables en el tiempo, con un apoyo domiciliario, podemos hacer una sesión de radiofrecuencia al mes, a los 45 días, a los 3 meses podemos hacer otra, pero en general andan muy bien y en estos casos perduran en el tiempo, entonces recién repetimos sesión al año. Muy distinto es esta paciente que les muestro ahora, el paciente de 74 años, y fíjate Rosy que recién... ¿Cómo? Perdóname, volviendo a la filmina anterior. Sí. A ver. La anterior. No hay, el tema del color en párpado inferior, también lo mejora, ¿no es cierto? Sí, porque recuerden que estamos regenerando colágeno y estamos mejorando todas las estructuras, entonces estamos aumentando la vascularización de la zona y estamos mejorando toda la piel. Por ende, se mejora también, hay un aumento en la luminosidad de la piel y en general en muchas pacientes nos pasa que cambia el color a nivel superficial. Ya les voy a mostrar la que sigue, que se nota mucho eso. Por último, ¿Pasamos? Gaby, no hay muchas tecnologías que trabajen párpado inferior. Por No. eso es importante tener en cuenta HIFU. Una gran ventaja que podemos trabajar toda la zona de la bolsa con excelentes mejorías. Sí, sí, claro. Fíjense, 74 años, nada que ver el biotipo cutáneo de esta paciente, ni el fotocronoenvejecimiento que tiene, que ya es bien avanzado, ni el tipo de piel, ni la calidad, ni la textura, ni nada. Recuerden lo que yo comentaba al comienzo, y que todos nosotros sabemos, con el envejecimiento hay un adelgazamiento epidérmico, entonces esta es una piel muy fina, trabajada con HIFU, y miren cómo ha mejorado. Fíjense, a mi izquierda la paciente antes, al mes de tratamiento y a los 3 meses. Por supuesto que esta paciente tiene hecha mucha cantidad de disparos, pero está trabajado solamente con HIFU como monoterapia. Obviamente que está hermoso el caso para que yo después además, por ejemplo, le haga una luz pulsada intensa y haga un tratamiento para las manchas, ¿no? Claro que sí, y para que yo refuerce con otras tecnologías, pero fíjense, mejoré la frente, mejoré el óvalo facial, mejoré los surcos, paciente añosa, ¿no? Que no muchos tratamientos dan estos resultados. La verdad, excelente, y sí en ella, a los 6 meses, hacemos nuevamente otra sesión, reforzamos sesión, que así le llamamos. Muchas veces también nos pasa que nos encontramos con estos rostros que no tienen nada que ver, pacientes también mayores de 60 años, pero fíjense, un rostro hipertrófico, completamente distinto, con otra calidad de piel, otro grosor de piel. Miren cómo mejora la zona de los surcos, ¿no? Cómo nos da esta apariencia de, fíjense, el surco marcado, prominente, rígido, cómo lo empezamos a perder, cómo devolvemos óvalo facial, cómo mejoramos la luminosidad de la piel. Entonces, en un rostro que no tiene nada que ver con el anterior, pero también con grandes mejorías. También en estos casos trabajamos bastante cantidad de disparos y podemos reforzar o con una radiofrecuencia o con otra sesión. Muchas veces nos pasa que podemos desdoblar la sesión en 3/3 y hacerla así también. En vez de hacer 300 disparos, esperar y hacer los otros 300, por ejemplo, puedo hacer 100 disparos o 200 disparos en la frente, 100 disparos en el tercio medio, 100 disparos en el tercio inferior. Espero 21 o 30 días, evalúo la paciente y completo la sesión. Y eso a veces económicamente ayudamos un poco a que el paciente fidelice y adhiera más al tratamiento. Entonces, eso puedo hacerlo por un lado, por otro lado puedo ofrecer, por ejemplo, toxina en la frente, un mes, y al mes siguiente hago todo lo que es tercio medio y tercio inferior del rostro con HIFU. Entonces las combinaciones son múltiples. Puedo no trabajar a lo mejor la frente y, por ejemplo, en este caso, trabajar más tercio medio y tercio inferior y hacer una buena cantidad de disparos a ese nivel. Entonces voy evaluando de acuerdo a lo que el paciente necesita. Fíjense, la misma paciente, el área periocular, cómo redensifica las zonas de la pata de gallo, puntualmente, paciente de 65 años, miren también lo que es la frente, cómo ha mejorado estas arrugas, ¿no? Que a veces es difícil lograrlo a esto, sin utilizar a lo mejor toxina, por ejemplo. Miren cómo ha mejorado, ¿no? Y toda la zona de los surcos, y la zona también del óvalo facial, cómo hemos redensificado todos los tejidos. Miren este otro caso, gentileza de mi colega amiga, la doctora Guillermina Zavala,
ella me comentaba que esta paciente, por ejemplo, no se había dejado fotografiar, por eso está la fotografía medio extraña, la ha sacado la paciente con su celular. La paciente vino diciendo que ella no tenía cambios. Cuando Guillermina pone una foto al lado de la otra, le pide su celular, le muestra cómo con una única sesión y con el paso de 3 meses, la paciente había mejorado el área periocular, mejorado la papada, redensificado y mejorado todo lo que es el óvalo facial, aumentado la luminosidad de la piel, múltiples resultados que la paciente no lo había percibido. Por eso esta fotografía en realidad es ideal para saber que tengo que tomar fotografía de los pacientes, aunque sea con el celular de la paciente. Lo ideal es que lo haga yo en un mismo ambiente, con una misma luminosidad, por supuesto, una buena cámara y demás, pero aunque sea una foto que no sea del todo profesional, también nos sirve. Fíjense este otro caso también de la doctora Zavala, única sesión, miren la papada de este paciente. Miren un paciente con cicatrices de acné, mejora también a nivel superficial la piel. Entonces mejora las cicatrices, que era lo que hablábamos recién. Un paciente que por supuesto que volvió pidiendo más disparos, porque eso empieza a pasar, los pacientes vuelven pidiendo más. Anda muy bien y miren, ha mejorado muchísimo tercio medio inferior del rostro de este paciente. Otra paciente, 45 días post sesión, 560 disparos solamente en papada y cuello, pero ha cambiado muchísimo. Miren a ver si tengo, fíjense acá en el perfil, ¿no? Cómo mejora, cómo devuelve tonicidad a todo el cuello. Tengo a mi derecha también otro caso, también de papada, que se los traje porque es un equipo ideal para papada. Y no tenemos mucho para papada. Entonces también, así como podemos mejorar la zona de las bolsas, podemos mejorar el área de la papada. Y este es el caso que les contaba recién. Miren esta paciente, única sesión, post sesión 3 meses, de 60 años, yo les voy a marcar a ver ahí si se ve. Miren este doble párpado, este pliegue que tengo en el párpado superior, cómo lo pierde la paciente. Y eso es trabajado desde lo que es a nivel del frontal, elevando la piel, este exceso de piel hacia el reparo anatómico óseo, y trabajo sobre esta zona. Y miren los resultados que tengo, ¿no? Excelentes también, anduvo muy bien este paciente. Y fíjense este caso, a nivel corporal, notable, una paciente de 47 años, post inmediato, este es un caso de una flacidez posparto. Luego de la primera sesión, única sesión, miren el resultado, miren el tensado que logramos. Entonces realmente los efectos que podemos lograr son muy, muy lindos con HIFU. Y esto es trabajado con un 4.5, Ni siquiera hemos hecho con un transductor de 13, sino que está trabajado con un 4.5, para tensar como efecto tensor de la piel. Y en este caso lo traje para mostrar los protocolos combinados, como decíamos recién, de criolipólisis más HIFU, cuando yo ya me empiezo a quedar sin pliegue y miren los resultados que yo logro. 3 sesiones de criolipólisis y a posterior HIFU para tensado y para terminar de reducir. Y los resultados son hermosos. Pacientes que vuelven a tener tonicidad en la piel, disminuimos flacidez, recuerden que hay una flacidez cutánea y una flacidez muscular, mejoramos ambas gracias al HIFU. Tenemos obviamente los resultados de la criolipólisis que son excelentes, ¿no? Con una gran reducción de base y madre, pero lo que podemos lograr, la verdad, es hermoso y con muy buen mantenimiento en el tiempo, ¿no? Entonces eso también es lo importante. Así que tengamos siempre en cuenta que el HIFU es el único sistema externo aprobado por FDA que genera contracción de fascia muscular. Trabajamos con máxima profundidad y máxima eficacia, sin daño térmico superficial. Los efectos son inmediatos, muchas veces, pero en general más a mediano y a largo plazo, y que es combinable con todos los otros procedimientos que hagamos. Así que la verdad que es una terapia sumamente noble, que nos trae grandes satisfacciones y nos permite trabajar con total tranquilidad y ofreciendo bienestar a los pacientes, que creo que es lo más importante y lo que en definitiva todos buscamos, ¿no? Así que bueno, yo si les parece, voy a escuchar ahora, no sé, Diego, si querés compartir las preguntas. Sí, antes de leer un par de consultas, Bien, comparto de lo que me transmiten algunos clientes, de que entendiendo que vamos a generar una injuria interna en las distintas capas de la piel, muchas veces recibimos pacientes que no están preparados para reaccionar ante esa injuria. Y me han transmitido algunos de que lo preparan, bueno, haciéndole un par de sesiones de radiofrecuencia, devolviéndole bienestar, así vitalidad. es, Y algunos me mencionaron colágeno bebible, que también ayuda a preparar. así es. ¿Mm? Sí, a ver, lo ideal es preparar la piel previa. Es lo ideal.
para llegar, como nosotros decimos aquí en Argentina, con la frutillita de la torta, que es el haifu. Lo ideal eso es preparar la piel previa, estoy completamente de acuerdo. Recuerden que si bien generamos puntos de calor, haifu no quema, haifu aumenta la temperatura a tal punto que me lleva a la contracción de la fibra y a la regeneración del colágeno, pero no es una quemadura, y fundamental saber que entre punto y punto, acuérdense del video que mostré de la prueba en el acrílico, entre punto y punto hay tejido sano, por ende va a reparar, porque eso es fisiológico, tendemos naturalmente los seres vivos a la reparación, por ende no se preocupen por esta injuria o este daño térmico que yo pueda generar. Lo ideal, claro que sí, es preparar la piel del paciente, combinarlo con colágeno bebible, anda muy bien, inclusive algunos también toman complejos vitamínicos que también andan muy bien como soporte. Y fundamental el apoyo domiciliario. Habitualmente a mí me gusta combinarlo con el colágeno bebible durante varios meses, para darle soporte y sostén también a esta terapia que yo implementé. Recuerden que los verdaderos efectos los voy a tener con el paso del tiempo, entonces ideal la combinación, sí, es muy buena esa observación. Sí, sí. Ok. Y no, y particularmente ustedes le dicen, creo que salero o el colgajo del brazo, que es muy difícil de Así tratar, es. ¿no? Anda Sí, súper bien. sí, Y sí, sí, la sí. arrugita del escote también, ¿no? Muy lindo para eso, sí, para todo lo que tenga que ver con el escote, para, como dice Diego, lo que es cara lateral y posterior del brazo, para el levantamiento de esta área de flacidez, que a veces es sumamente complicada de tratar. Y la verdad que lo más lindo que tiene es que es algo no doloroso y es no invasivo. Entonces nos va a permitir buena adherencia o compliance o cumplimiento de los tratamientos. Entonces eso se vuelve en un aliado en nuestro consultorio. Realmente los que tenemos este equipo pasamos a adorarlo porque los resultados son múltiples, muy placentero para el paciente, muy poquita molestia y en general completamente aceptado ya hoy como una de las mejores terapias. Así que no sé si me querés compartir, veo un montón de cosas en ese chat, un montón. Sí, ¿Querés que lo abra yo o me dale, compartís abre. vos? Dale, dale, Bueno, dale. a ver, vamos a abrir este chat que está lleno de cosas. Dice él consulta, por ejemplo, el tema de la potencia que se elige en la configuración. Sí, a ver, si estoy trabajando con un equipo de pie, que tengo hasta 3 joules en facial y hasta 5 joules en corporal, voy a empezar en 1.5, 1.2, 1.3 y voy evaluando. El paciente tolera, yo aumento. El paciente tolera, aumento. Puedo trabajar, ese caso que les mostré de la papada, del paciente de Guillermina, está trabajado con 3 joules. Tolerable completamente. Entonces aumenten, trabajen con buenas potencias y no le tengan miedo. Mientras yo más energía entrego al tejido, mejor contracción voy a tener de la fibra, más neocolágenogénesis voy a tener, mejores resultados, ¿sí? Entonces, trabajen con la máxima potencia. Y a nivel corporal empiezo entre 2 y 3 joules y también lo aumento y lo trabajo al máximo. No le teman, si bien hablamos de consumibles y yo quiero buen efecto. Entonces, bueno, a ver, el disparo lo voy a gastar y mi transductor se va a consumir. Pero ¿qué me voy a generar yo? Un buen resultado en el paciente, un boca en boca y otro paciente que va a venir a mi consultorio. Entonces, no me esquinen disparos y no me esquinen resultados. Me pasa muy mucho con gente que me consulta por el Instagram y esto ahora que está tan en boga de las redes, diciéndome que no vieron efecto, que cuando empezamos a preguntar, me ha pasado con algunos profesionales incluso, no, porque a mí me dijeron que haga poquito disparo. Yo hago poquito disparo, voy a tener poquito resultado, va de la mano. Entonces, trabajen con tranquilidad, hagan muchos disparos, el tejido lo tolera. Recuerden siempre esto, no provoco nada masivo, es un punto de calor rodeado de tejido sano, va a reparar, no le tengan temor a eso, no le Qué bueno. tengan temor. A ver, vamos a ir viendo, a ver qué nos encontramos en tantas cosas en este chat. Bueno, lo de la piel fina, Sobre barbas y el pelito de las cejas se puede pasar. sí, se puede pasar, a veces genera un poco más de calor y si estoy trabajando con 1.5, a veces como que el pelo empieza a largar un ligero olor. Entonces, a ver, si es la zona de la barba, a veces si podemos sacar la barba está mejor, si no podemos no la sacamos. Y la zona de la ceja en general, tratamos de elevar la piel y trabajar por encima de la ceja, para evitarnos por ahí alguna pequeña molestia que pueda sentir el paciente. Gaby, otra Acá, consulta. Me pareció sí, interesante, estamos hablando con profesionales de Paraguay y Argentina, que todos los pacientes que somos grandes tomadores de mate, marcamos mucho código barra. así Jaime es, destaca también en este tema, sí. ¿no?
Sí, y algo importante que traes con el tema de, sí, sin duda, todos tenemos el código de barra porque todos tomamos mate, entonces también pasa con nuestros colegas uruguayos, que hay una doctora de Uruguay también conectada, así que aprovecho y también la incluimos y la saludamos a nuestra colega de Uruguay. Sí, sucede que anda muy bien para el código de barra, pero tener en cuenta algo, es una zona un poquito molesta y tenemos mucosa por debajo. Entonces, gracias porque me hiciste acordar, tenemos que aislar piezas dentarias, algo que no dije. Yo utilizo entre 3 y 4 gasitas, normalmente compro unas que vienen para odontólogos que ya vienen cortadas en cuadraditos de 10 por 10, encima hago rollito y se lo hago colocar al paciente y trabajo tranquila a todos los pacientes. Podés también colocarlo solamente si hay implantes, si hay muchas coronas, o si voy a trabajar código barra. A mí me gusta y lo coloco siempre, y ya trabajo tranquila. Mi colega, la doctora Silvana D'Angelo, me comentaba que se hizo hacer unos de goma eva, por ejemplo, unos protectores bucales. También puede ser otra buena opción, trabajar con protectores bucales de goma eva. Lo que prefieran. A mí con la gasita no me ofrece ningún inconveniente y trabajo cómoda. Siempre gel neutro, recuerden, piel limpia y seca, una higiene facial simple, retiro el exceso de maquillaje, coloco el gel neutro y trabajo. Cantidad importante de gel neutro para trabajar cómoda y tranquila. Y algo importante, en el código de barra trabajen con 1.5, porque con el transductor de 3 hemos visto úlceras de mucosa. Entonces trabajen 1.5. Y en general no lo hago sobre la línea media, sino que lateralizo un poquito y trabajo llevando el tejido hacia el área del surco. ¿Sí? Lateralizo un poquito porque suele molestar. Entonces, en esa zona bajo la energía y empiezo en 0.5, 0.7 y evalúo tolerancia, no lo subo tanto. A ver, si se ulcera la mucosa tampoco pasa gran cosa, pero no es lindo que el paciente se vaya con una ulceración. Entonces, preferentemente trabajo ahí con un poquito menos de entrega de energía. ¿Sí? Ok. Eso también es importante. Y sepan esto, que a medida que yo logre trabajar mayor cantidad de energía, mejor efecto voy a tener. Pero esta es una zona que la preservo y la cuido habitualmente, ¿sí? Bueno, entonces, acá estamos con lo de los párpados, recuerden que es con 1.5, en papadas trabajamos muy bien y anda muy bien, yo les mostré recién los casos, posibilidad de que se muevan los rellenos y las toxinas. A ver, ¿puede migrar una droga? Sí, pero si ya está fija músculo, no va a suceder, entonces tomémonos los tiempos de espera, veo que ya hemos ido respondiendo algunas cosas. La Sí. aplicación se puede realizar en todo tipo de piel, sí, no hay ningún problema porque trabajamos en la profundidad, recuérdenlo. El mismo día de la aplicación de hilos, y a ver, sí, pero a mí no me gusta superponer tratamientos, prefiero esperar. Recuerden que el hilo, obviamente voy a introducirlo a nivel del tejido subcutáneo, pero a mí me gusta no superponer y en general espero. Muchos ponedores o profesionales que utilizan hilos siempre hablan de 3 meses de espera para radiofrecuencia, para otras terapias. Se puede esperar un poquito menos porque en realidad lo que estamos haciendo es induciendo fibrosis, que es lo mismo que estamos haciendo con HIFU. Pero tómense los tiempos de espera, sobre todo para que el paciente no sienta una invasión de terapias y tecnologías y no sepamos al final con qué tenemos más o menos efecto. Tomémonos un poquito de espera y no hay problema, pero todo depende del caso. Si es un paciente que no puede volver o que está lejos o demás, podemos combinar tranquilamente. Diferencias con Ultherapy, básicamente el ecógrafo. Ultherapy tiene ecógrafo incorporado, es el único equipo que tiene ecógrafo real. Todos los otros equipos tienen esta imagen simulada de ultrasonografía. En realidad, conociendo de la anatomía, teniendo buen manejo de los transductores y de las profundidades y manejando la entrega de energía, no es necesario tampoco, pero obviamente que la terapia madre Ultherapy es un equipo excelente, ¿no? Sin dudas. Pero bueno, si vamos a hablar en costos, son totalmente equiparables. Aquí, por lo menos en Argentina, lo que uno cuesta en dólares, el otro cuesta en pesos argentinos, y realmente no justifica y no podemos hacer semejantes inversiones cuando los resultados son similares. Claramente, en cuanto a resultados, es muy, muy similar. Tengo profesionales que a veces no pueden creer los resultados que logramos con un HIFU nacional. Así que mientras el equipo, esto sí es importante, que sean equipos aprobados, que cumplan normativas de bioseguridad, tanto eléctricas como clínicas, ningún inconveniente. A ver qué otra pregunta. Corporal, un cuadrante por sesión. No, corporal podemos hacer todos los cuadrantes que queremos, sin ningún problema. Marcapaso no habría grandes dificultades, esto es un ultrasonido focalizado que trabaja solamente en el nivel donde yo focalizo. ¿Sí? Por supuesto que no voy a trabajar en áreas muy cercanas, pero si voy a trabajar un escote no hay ningún inconveniente. La menstruación, ¿por qué es una contraindicación relativa? Solamente porque las pacientes a veces están un poquito más molestas, nada más.
pero como en realidad es una terapia que casi ni se siente, tranquilamente podemos no hacerla. Habitualmente uno lo coloca como una contraindicación relativa, pero claramente lo hacemos y no hay ningún inconveniente. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas tenemos? ¿Al cuánto tiempo de la primera sesión se puede realizar un retoque? A los 3 meses ya podríamos, pero en general esperamos unos 6 meses. Efectos adversos descritos, como comentaba recién, una hemiparesia contralateral a una paciente que tuvo una parálisis previa. En 2 o 3 oportunidades vimos edemas faciales, vimos a algunos pacientes que han reaccionado, han hecho como una especie de reacción alérgica, y ha tenido que ver con que el mismo día se ha hecho no solamente HIFU, sino también radiofrecuencia, por ejemplo. Entonces, a veces, muchas terapias térmicas juntas pueden provocar en el paciente como una sobrecarga térmica y un poquito de edema localizado. Por supuesto que no pasaron a mayores, vimos creo que 2 casos. Tuvimos, Diego, ¿te acordás un caso de una doctora de Mendoza? ¿Te acordás? Sí, Ni bien empezamos a usar, y creo que yo vi en México un caso más, y ha tenido que ver con esto, con una sobrecarga térmica. No pasa nada, por supuesto que cede y revierte en 48 horas, pero si podemos evitarlo, mucho mejor. ¿Hasta cuántos joules en la cara? Si podemos, si queremos 3 joules sin ningún inconveniente, salvo, como les contaba, la zona del código de barra, que por ahí lo bajamos un poquito, ¿sí? Y nada más. ¿Cuánto pacientes se con cobra un... rosácea, ¿Cómo? pacientes con rosácea. La verdad, lo podríamos hacer sin ningún inconveniente. Por ahí tenemos precaución con el transductor más superficial y trabajamos el 3 y el 4,5. Recuerden que el área es una enfermedad, sobre todo de la piel, pero que tiene un gran componente vascular, con compromiso a lo que es la zona anhelada de mariposa, que le llamamos. Entonces, ¿qué hacemos? En esa zona no trabajamos a lo mejor 1,5, pero trabajamos tranquilamente 3 y 4,5 sin ningún inconveniente. Podemos trabajar la frente y no hay ningún inconveniente, el área periocular, y tampoco pasa nada. Hemos hecho casos con rosácea y no hemos tenido ningún inconveniente. Pero como todo, acá lo fundamental es, por un lado, el criterio que tengamos los profesionales, 2 más 2 no es 4, y por otro lado, la relación médico o profesional paciente. Un paciente que confía en nosotros, que cree que lo que le vamos a hacer realmente lo puede hacer y le va a hacer un bien, no vamos a tener inconvenientes, claramente. Obviamente con todas las precauciones que eso lleva, ¿no? Y como yo siempre digo, tenemos una matrícula que está en juego, más allá de un equipo, y que el equipo es operador dependiente, pero está nuestra matrícula y nuestro nombre, entonces cuidémonos y cuidemos al paciente, que es lo más importante. Por eso nada es sí o sí, ni nada es una regla tan clara. Por eso los invito al que me quiera compartir algún caso o quiera que veamos puntualmente algo, me escribe, no hay ningún inconveniente. Tengo muchos profesionales que habitualmente me escriben y compartimos los casos. De hecho, por ahí hay fotos que me gustan y hasta me las prestan para poder mostrar. Siempre se dice que el discípulo sale mejor que el docente, y eso es así que está genial. Todo lo que me quieran mandar y mostrar, bienvenido, pero no hagamos una cosa tan estable, tan normatizada. En general, estudiemos el caso y veamos qué es lo mejor de ofrecer, ¿sí? La zona del protector bucal, que acá están preguntando, es lo que decíamos recién, colocamos 3 o 4 gasitas y hacemos un rollito sobre lo que es. Yo se lo doy directamente al paciente, le hago que separe el labio superior y lo coloque a ese nivel y entre los dientes, y deje colocado eso, y se trabaja sin ningún inconveniente. Si no, podemos fabricarnos un protector de goma eva, que el que me escribe después por privado le mando una foto del que hace la doctora D'Angelo, que está hermoso, así que se los podemos compartir. Bueno, Diego, me parece que estamos Espectacular. repasados en tiempo, nos van a hacer Espectacular. sonar. No sé si han quedado Sí. muchas preguntas, los invito a que me escriban, ningún problema, academia@esbeltia.com, o a través de Diego me pueden hacer llegar las consultas, no hay ningún problema. Genial. Gracias, Gaby. Un No, gusto. al contrario, un placer. Sepan siempre que estamos a disposición. Lo ideal es incorporar tecnologías, pero para sacar la mejor versión de nosotros como profesionales. Recuerden siempre eso. La tecnología es un aliado que viene a sumarse a nosotros, a todo lo que nosotros ya hacemos, pero que lo más importante es nuestro criterio, y es saber esto que siempre decimos con la doctora Pujol. ¿Qué equipo tengo? ¿Qué busco? ¿Y qué quiero lograr en mi paciente? Entonces, entendiendo un poco esto y dejando en claro hacia dónde voy a ofrecer lo mejor de mí al paciente, que es lo más importante, ¿no? Que el paciente, más allá de todo, se vaya con el corazón contento y que busque volver a nosotros y que crea en nosotros. Así que bueno, acá estamos, lo que necesiten,
quedamos a total Gracias, Gaby. disposición. Un saludo a todos. Un Que placer, anden ¿eh? muy bien. Bueno, buenas Los noches para esperamos. todos, gracias. Y este es el comienzo de un montón de contenido que hay para transmitir. Si hay algo que dejó de positivo el tema de la cuarentena y todo este mal que estamos viviendo ahora, es el tema de la formación online, ¿no? La ¿Sí? vorágine del día a día nos, nos hace de que esto de online empiece a tener como otra importancia, otra Sí, sí, comodidad sí. para no dejar de formar. Nos amigamos con algo que realmente la virtualidad vino a quedarse, ¿no? Así Sí, que, bueno, sí, aceptarla, forma parte de la aceptación de lo que nos toca. total. Aprovecho y los invito, antes que cierres, Diego, sábado 30 de mayo, a las 5 de Argentina, después veremos los otros países, los horarios, a las 5 de Argentina vamos a hablar de fototerapias con la codirectora de Academia Esbeltia, la doctora Mariela Pujol, y el 13 de junio me van a volver a escuchar con tratamientos para adiposidad localizada. Así que seguramente Diego les va a llegar los links para que puedan incorporarse. Bueno, estamos creo que formando una especie de comunidad de profesionales que están ¿Sí? buscando siempre aprender o reforzar algunos conocimientos, así que fue un placer estar en contacto con todos, ¿no? Estoy viendo un montón de Totalmente. nombres de gente que hablamos todos los días y es un placer poner un Totalmente. poquito en el día a día de cada uno. Gracias, Gaby. Perfecto. No, por favor, a ustedes, muchas gracias por estar hasta el final y quedamos a disposición. Chau, chau, Chao, cuídense. chao, chao, chao a todos.